Bueno, una vez visto ya lo que es un procesador, vamos a pasar a ver lo que es una placa base o qué es la placa base. La placa base es básicamente el componente que une todo lo del ordenador, o también llamado en inglés motherboard. Une todos los componentes, une el procesador, une la fuente de alimentación, también se conecta a la placa base, une los puertos PCI Express donde se conecta las gráficas, la memoria RAM, todos los puertos de eso, ahora lo vamos a ver, todo lo une. ¿Qué partes tendría o resaltaría yo más? Una placa base tiene muchísimas partes. Principalmente destacaría el zócalo o socket, que es donde va el procesador. Como ya vimos en donde el procesador, dependiendo del tipo de procesador que compres, la placa tiene que ser acorde a ese. Es decir, tiene que estar adaptado. No solo por la forma, sino porque... Bueno, principalmente por la forma y también la compatibilidad que tienen. Es decir, no es lo mismo un zócalo de un 1151 que de un 1200 de Intel, porque cambia también, puede cambiar la forma, puede cambiar que en vez de pines utilice, etcétera. Por ejemplo, AMD, creo que es AMD, los procesadores utilizan pines y en cambio Intel los pines están en la placa, no en el procesador, es al revés. Entonces, también tienes que saber la diferencia de que no es lo mismo un procesador AMD e Intel, por lo cual necesitas una placa diferente, pero dentro de cada uno necesitas una diferente. Las ranuras RAM, eso es lo que veis ahí. Intento hacerlo lo mejor posible en las rayas para que más o menos se entienda, pero veis que están unas ranuras que hay cuatro, dos de color negro y dos de color gris. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente las placas de ahora vienen, o te vienen dos del mismo color, o te vienen cuatro, dos de un color y dos de otro. ¿Qué significa? Es una tecnología llamada Dual Channel, es decir, cuando tú conectas las placas, las placas, no, las tarjetas, la RAM, la memoria RAM, tienes que colocarlo en el mismo color si son iguales. Es decir, ¿para qué? Para que funcionen las dos a la vez y funcionen mucho más rápido. Es una teoría, luego lo veremos más en las RAM. El puerto PCI Express es el que veis abajo. También los pequeñitos de abajo también son PCI Express. Lo que pasa es que el de arriba es de por 16 pines y el de abajo creo que es por 14. Por 14 no, perdón, por 4 creo. O uno, no me acuerdo. Los de abajo servirían para conectar SSDs M2, que ya veremos lo que son. Y arriba serviría para conectar la tarjeta gráfica. También puede ser... Eso es un PCI Express. También puede ser PCI normal, pero ya no es tan común porque la mayoría de ordenadores ya vienen con PCI Express y sobre todo si es para jugar, vienen con el PCI Express. Y también pueden venir con varios PCI Express, no solo para conectar gráficas o otras cosas, pero también para conectar hasta dos gráficas que se pueden conectar a la vez. La pila de la BIOS o UEFI. La BIOS es un chip que tiene una pequeña memoria y es un pequeño como sistema operativo que sirve para... Al arrancar el ordenador, la BIOS es el que ejecuta las cosas y el que tiene ordenado que ejecutar primero, que si el lector de DVDs, que si el sistema operativo que está instalado en el disco duro, etcétera. Y esa es la pila. A veces si tenéis que formatear la BIOS, la forma de hacerlo es quitar la pila y volver a ponerla. Ya está, se formatea. Y es la que guarda también la hora, por eso siempre se queda la hora guardada, porque tiene una pequeña batería que lo guarda. Las conexiones de alimentación son los que están más a la derecha. Esos son 24 pines que es de la fuente de alimentación viene un cable de 20 más 4 pines, 24 pines, que se conecta ahí. Y por destacar más cosas tendremos las conexiones de audio y USB, que son esos pines que hay ahí abajo. No confundir, a ver si veis, no sé si veis el ratón. Los pines que están señalados, veis que son como 4 y 4 abajo, esos son para USBs y audio. Hay algunos que pone audio, otros pone USB. Son para conectar unos cables, unos pequeños enchufes que van a los USBs de la torre o caja. Y también para conectar el audio de los botones, es decir, de los conectores de audio que tiene por la parte de adelante normalmente la caja. Si tu caja no tiene no tiene conexiones de audio, no necesitarás conectarlos. Lo que hay al lado, que son 4 pines solo, como en un cuadrado más grande, esos son para conectar normalmente ventiladores. Es decir, porque se puede conectar ventiladores, principalmente suele haber uno cerca del procesador para conectar el ventilador que va en el procesador, pero también hay algunos extra por ahí. En el caso de no haber extras, lo más seguro es que el ventilador vaya conectado por un cable llamado Molex, que es de 4 pines, pero es mucho más grande, que luego veremos. Y lo último, lo que hay abajo a la derecha, se llaman conexiones SATA. No, hay que diferenciarlos de las Power SATA.
Power SATA es un estándar, un enchufe estándar, estandarizado SATA, pero de alimentación energética. Esto es para no solo para dar electricidad, sino también para transferir datos. Y sirve para conectar los discos duros o SSD normales. Luego, el tamaño de las placas. Hay 4 tamaños estándar. El estándar, es decir, el normal, es ATX. Ese es el tamaño normal. Luego también viene micro ATX. Por ejemplo, mi placa que me compré yo fue una micro ATX, que es una versión más pequeña de la ATX. Normalmente lo que hacen es quitar. Normalmente vienen varios conexiones PCI Express, pues esta te las quita y hacen la placa mucho más pequeña. Pero también está la anterior que tuve yo, que era una eATX, es decir, una ATX extendida, que viene hasta con más conexiones PCI Express, etcétera. Eso ya depende de lo que queréis hacer. Obviamente, si no queréis conectar 2 o 3 gráficas, pues qué más da. Que aunque venga un PCI Express bueno, te sirve. Y luego está Mini ITX, que ya son para ordenadores muy pequeñitos, que quieras hacerte un ordenador muy compacto, que los hay. Tendrás que comprarte una de esas. Otra de las cosas que hay que entender en los placas bases principalmente es no solo que sea compatible con el procesador y que tenga los enchufes suficientes, muy importante, que eso es otra cosa que tienes que intentar ver, que tenga las conexiones suficientes que necesitas, es el chipset que tiene. El chipset es lo que controla todo, digámoslo así. ¿Por qué es importante? Porque si compras una placa con un chipset muy bajo, de muy baja categoría, te puede funcionar, pero puede generar cuellos de botella a la hora de controlar lo que es todas las cosas que tiene. Entonces, ¿cuál es el estándar, por decirlo? Normalmente los chipsets empiezan por la letra A, B o X en el caso de AMD. A es el más bajo, gama baja. B es gama media. Lo normal es que te compres un B. Y X es gama profesional, gama alta. Es cuando ya quieres algo muy muy profesional, tienes una gráfica súper potente de última generación, la más cara que hay y tal, necesitas uno que tenga un chipset, una placa base que tenga un chipset X. En el caso de AMD, el estándar y es el que yo tengo, es una AMD que tenga una placa base que tenga un chipset B450. Ese es el estándar actual a día de hoy, 2021. En Intel hay varias letras, principalmente es la B, la H y la Z, pero también he visto Q y W. Empiezan. La B es la gama baja, la H es la media, Q y W no estoy seguro porque he visto pocos, y la Z es la alta. Chipsets que recomiendo yo sería el H470 o el H510. Servirían más o menos para cualquier cosa que vayas a hacer, a no ser que queráis hacer algo muy tocho, con una gráfica muy tocha, mucha memoria RAM, etcétera. Una última cosa antes de que se me olvide, se me ha olvidado, lo voy a añadir al final del vídeo, es que también tenéis que saber si queréis conectar vuestra placa, es decir, a internet, a través de wifi o no. ¿Por qué? Si no compréis una placa, perdón, que intento vocalizar, que tenga un chip wifi aposta, en el caso de que no la queráis conectar por cable y la conectéis por wifi, necesitaréis comprar aparte un USB tipo wifi. Esto lo hice en mi primer ordenador, me compré todo y cuando me di cuenta no tenía wifi. Y dije, coño, me he equivocado. O sea, claro, no me acordé de que tenía que haber comprado una placa con wifi. Entonces es importante, si la queréis con wifi, si sabéis que vais por wifi, comprarla directamente ya con un chip wifi. Suelen valer bastante más, a lo mejor 20 euros más que una placa sin. Pero en mi opinión, claro, las placas las suelen vender sin chip wifi integrado, porque lo normal es que lo conectes por cable porque se nota bastante la diferencia. Con wifi suele haber interferencias, suele haber pines, o sea, te da un pin muy alto, entonces es mejor que vaya por cable.